Bueno, este estuvo cerca de ser la segunda parte del video sobre borradores, pero finalmente decidí omitirlo porque no tenía ganas ni de que se duerman ustedes ni de dormirme yo, donde básicamente íbamos a hablar del ciclo de vida de la instancia de un borrador y su instancia activa, eh, que básicamente es este gráfico, desde que creamos una nueva instancia de borrador hasta que la activamos y se genera una instancia activa en la base de datos, qué sucede cuando editamos, cómo es este pasaje que se vuelve a crear una de borrador. Pero bueno, implicaba mucho devaguear y seguir compartiendo dos pantallas, viendo qué pasa en una y en la otra. Y me parece que es un ejercicio que se pueden llevar ustedes para hacer en sus casas. No es más que seguir este gráfico y seguir con prueba y error a ver qué se puede hacer, cuándo hay un bloqueo exclusivo, etcétera. Siempre teniendo en cuenta que el comportamiento es distinto en la interfaz de usuario que cuando yo envío una petición o data. Así que bueno, esto se lo dejo para que jueguen ustedes en sus casas y sí vamos a conversar un poco sobre un poco de refactor que tuvimos que hacer sobre la aplicación porque se empezó a comportar extraña en algunas cuestiones con borrador. Así que se los quiero compartir por si les pasa a ustedes para que sepan por dónde vienen los tiros para arreglar la aplicación. Una de las funcionalidades que perdimos fue la determinación al momento de guardado, que básicamente lo que hacía era, bueno, identificar si un cliente estaba suscrito a los tres contratos, o sea, de agua, luz y gas, y en caso afirmativo, crear un valor concreto para reflejar un descuento a esta persona. Ahora bien, por el tema de cómo estaba la sintaxis ML y lo que tiene que ver con el bloqueo exclusivo, porque recuerden que con borradores el bloqueo no es para una entidad, sino eh, para todo el objeto de negocio, no me estaba permitiendo crearle un valor concreto, o sea, una entidad al objeto de negocio. Y me di cuenta que quizá el lugar adecuado no era una determinación para crear una nueva entidad. Quizá lo hubiera sido para modificar un valor, pero para crear una nueva entidad completamente nueva, lo vamos a estar realizando en el additional save, ¿no? En la clase que se ejecuta eh, no en la fase de interacción, sino en lo que sería el save sequence, en la secuencia de grabado. Así que bueno, vamos a ver el customer, la implementación de esto. Y bueno, vamos a ver que también con el adjust number tuvimos que hacer algo, pero eso lo dejo para unos minutitos. Fíjense que acá en el save modify, que es eh, todo lo que nosotros queremos hacer al momento de grabar, cuando le ponemos with additional save a la definición del comportamiento, acá tenemos la estructura create contracts que va a tener un registro cuando nosotros estemos creando un contrato nuevo. Entonces, la lógica que era para crear el valor concreto, el descuento, la estamos poniendo aquí. Sí, me interesa compartirles rápidamente cómo se comporta esto. Vamos a poner un break y ejecutamos el servicio. Por ejemplo, acá tengo al customer Matías, el 57, que tiene dos contratos, uno de agua y uno de electricidad. Entonces lo que vamos a hacer es editar, va a pasar por aquí. Fíjense que ahora Create Contracts no tiene nada porque todavía no cree nada, simplemente está creando una instancia de borrador para trabajar en el momento. Y lo que vamos a hacer es crear uno nuevo, va a volver a pasar, sigue sin nada porque todavía no tiene nada para persistir en la base de datos. Y vamos a poner que es un contrato de gas para clientes residenciales, un centro de costos, aplicamos, seguimos sin nada porque sigue siendo un borrador. Y ahora cuando volvemos a la pantalla, fíjense que como tenemos late numbering, todavía no está asignado el valor del contrato. Dice que se actualizó el borrador y ahora sí le vamos a dar a grabar. Y esto lo que va a hacer es eliminar la instancia de borrador y generar una instancia activa. Bien, ahora sí debería tener algo en create contracts. Vamos a revisar la variable y tenemos el contrato que se va a crear. Acá ya le asignó el número, con lo cual podemos inferir que el método adjust numbers se ejecuta antes que el save modify. Acá básicamente va a ser la misma lógica que teníamos en la determinación, no cambió nada. Eh, entramos 2 segundos para ver todo lo que hace, lee la entidad,
se fija que tenga uno por grupo. Si la línea de group contract me daba menor a 3 es que no tiene un servicio de cada uno. Si me daba 3 es que sí, en este caso me dio que sí, por eso estamos en la 472. Y acá básicamente lo que hace es filter facts, no tiene ninguno, es decir, se fija si tiene ya el descuento aplicado, como no lo tiene regresa. Y acá, bueno, lo que va a hacer es insertar por OpenSQL, no por EML, un valor concreto. Lo hizo bien, subo RC0, retornamos a true. Y esto lo que va a hacer es mostrar por pantalla que se creó exitosamente el valor concreto. Estamos F8 y cuando volvemos a la aplicación, el que creamos fue el de gas, vemos que tiene el descuento. Ya lo crea con el 25% y activo. Entonces, bueno, como decisión de diseño, elegimos quitar la determinación y realizar esta inserción del valor concreto al momento de guardado. Y para eso lo implementamos, bueno, en la clase Saver, colocando with additional save en la definición del comportamiento. Esa fue una de las decisiones que tomamos. Y después la otra, tuvimos que hacer un refactor sobre toda la entidad de los valores concretos, porque se estaba comportando muy extraño, no permitía la creación. Y ahí había un problema muy raro que tiene que ver con la clave primaria que elegimos al momento de crear la tabla, ¿no? La tabla transparente. Básicamente el problema estaba en este atributo, en la columna date from, que al ser una fecha, cuando es clave primaria, no puede ser not null. No puede ser not null porque a nivel de la interfaz de usuario se activa un atributo que es nullable false, que hace que no pueda ser nulo. Entonces, básicamente, pincha lo data, dampea y no te deja, porque cuando vos creas la instancia de borrador, va con 0,0 al principio, después se modifica cuando pasa a instancia activa con el valor que uno le colocó realmente, pero no se lo bancaba, no se bancaba guardar una fecha con el valor inicial. Busqué por 10.000 lados cómo poder superar esta restricción de alguna manera. La realidad es que no encontré cómo hacerlo, tampoco encontré a alguien que lo haya podido resolver, así que lo más sano fue crear un nuevo ID para este valor concreto y manejarlo de esa manera. Si tenemos las mismas restricciones, digamos, que teníamos antes, si vamos a la definición del comportamiento, tenemos los campos read-only mandatory como lo que teníamos antes, porque sí nos interesa que el operando, que las fechas desde sean mandatorios, que solamente sean read-only estos que están acá, solo que sumamos un nuevo campo, que es la llave primaria, ahora un número que se genera, ya vamos a ver cómo con lane numbering, pero que es el que representa al valor concreto. Entonces, al haber modificado la tabla para distancia activa, tuvimos que modificar la que es para borrador, haciendo también llave a este campo, sacando como llave los anteriores. Y bueno, de ahí tuvimos que pushear el cambio a todos los demás objetos, ¿no? O sea, si vamos a los core data services, a las data definitions, y bueno, vemos que ahora tenemos como llave en la vista de interfaz el FactoID, también en las de proyección, tuvimos que hacer lo mismo para que se proyecte este cambio al servicio. Y bueno, en el metadata extension, lo mismo. Ahora agregamos un nuevo campo que es el FactoID, pero lo ocultamos. No nos interesa que se vea un número raro de 20 millones de caracteres para la llave porque no nos aporta valor. Seguimos con lo mismo que teníamos antes. Y bueno, no mucho más. Ahora, para que funcione, como estamos en late numbering, ¿no? Nosotros definimos que nuestro objeto de negocio se comporta con late numbering. Tenemos que asignarle el valor, no se hace automáticamente. Yo no puedo ponerle acá en el read only, separar este, ponerle numbering manage, que es lo que podría hacer si fuera early numbering. Entonces, bueno, básicamente lo que tuvimos que hacer, muy sencillo, tenemos que ir al método que mencionamos anteriormente, la just number, que eso lo tenemos en la implementación del comportamiento para customer, y
acá en Adjust Number, cuando creamos un valor concreto, en Map Facts, fíjense que para lo que es cliente y contrato teníamos eh, el hecho de consumir el rango de números. Acá lo que vamos a estar haciendo es simplemente llamando a la clase que me genera un nuevo ID estático x16 y lo asignamos. Y con esto va a quedar grabado perfectamente. Acá debo tener ya algunos creados, digamos a los facts, por ejemplo el de recién que se creó automáticamente gracias al grabado adicional. Eh, Fíjense que ya está funcionando el fact UID. Este es uno que me había quedado cuando no estaba funcionando y estos son los ejemplos de lo que está funcionando. Así que bueno, ya tenemos la asignación completa. Recuerden que aparte de modificar todo lo que son la tabla transparente, las vistas, etcétera, hay que implementar en late numbering la asignación del número, porque si no, esto no sucede mágicamente. Así que bueno, eso con respecto al refactor. eh, Esas dos cosas nos permiten tener nuevamente funcionando al 100% la aplicación y un poco más, porque la tenemos con borradores. Y ahora sí me interesa un poco ver lo que tenía ganas de presentar, que es side effects, eh, que sería cómo hacer para que la aplicación se comporte de manera más reactiva, ¿no? Que ante un cambio en la pantalla no tenga que esperar a un evento de guardado o de modificación, sino que un clic, un enter, un pequeño cambio en un campo, por ejemplo, me dispara una acción en el backend y esa acción rápidamente impacte de vuelta en el front y me diga si pasó algo o me permita tomar algún tipo de decisión. Entonces, bueno, vamos a la definición del comportamiento y vamos a trabajar un poco con la validación que tenemos em, para la fecha, ¿no? Las validaciones que tenemos para la fecha en el valor concreto. Que básicamente lo que no permitimos es que la fecha desde, la fecha hasta sea anterior a la fecha desde, ¿no? Porque no tendría mucho sentido, como que aparecería vencido el valor concreto. Entonces, vamos a ver cómo lo tenemos actualmente. Tengo, por ejemplo, estos descuentos, ¿no? Entonces, vengo acá, edito, tengo un break donde vamos a sacar este break, si no nos molesta, y vamos a crear un tercer operando. Vamos a poner descuento C, por ejemplo, que sea válido desde el 15 de agosto. Vamos a poner un descuento del 5%. Y acá vamos a poner que sea válido hasta el 1 de agosto. O sea, no tiene mucho sentido. Digo que es válido desde el 15 hasta el 1. Desde el 1 hasta el 15 tendría sentido, pero del 15 hasta el 1 no. Como estoy en borrador, todavía no pasó nada. Sigo en borrador. Y ahora cuando yo apriete Save, lo que va a intentar hacer es modificar la instancia activa. Vamos a poner un break. Ya lo habíamos puesto acá para ver qué sucede. Aprieto Save. Pasa por la validación. O sea, fíjense todo lo que tuvimos que hacer. Crear el borrador, seguir navegando, apply, y recién después de hacer save, llama al backend y ejecuta validación. Que esto estaba bárbaro cuando no eran borradores, ¿no? Acá no pasó la validación, va a mandar el mensaje de error. Apretamos F8 y vemos por pantalla que no lo puede grabar porque hay una inconsistencia, es decir, la validación la tenemos perfectamente implementada. Entonces, voy a descartar el borrador y fíjense que el contrato de electricidad sigue teniendo dos descuentos, el AB y el C no fue grabado. Es decir, la validación funciona. Ahora, lo que queremos hacer es no tener que esperar al momento de grabado y que se ejecute la validación, sino que podamos contar con una interfaz un poco más reactiva. Vamos a ver entonces qué dice SAP al respecto. Para eso entramos a Google y vamos a ver Side Effects. Entonces, bueno, como dijimos, lo que queremos lograr con Side Effects es
que la interfaz de usuario se dé cuenta de cambios que suceden sobre esta. ¿Cómo se lo vamos a indicar? Bueno, con side effects tenemos distintas sintaxis, es decir, hay distintos tipos de side effects, que básicamente lo que va a hacer es, bueno, disparar una acción, un determine action, un evento sobre un determinado target, ¿no? Sobre un objetivo. Ahora bien, también es importante entender cuál es el origen que hace que se dispare este side effect, ¿no? Bueno, acá si leemos tenemos cuáles pueden ser los targets, puede ser un campo, un permiso, la entidad como tal, una entidad específica, los mensajes de la interfaz de usuario. Y bueno, cuáles pueden ser los orígenes, un campo, también self o una entidad. Entonces, nosotros lo que queremos es que esta validación se convierta en un side effect, ¿verdad? Ahora, cuando vamos a los tipos de side effects, action, determine action, self event, no vemos que haya una validación. Es decir, parecería como que a priori no podemos implementarlo. Ahora bien, lo que podemos hacer es que la validación se convierta en un determine action. Vamos a ver qué dice SAP respecto al determine action. Básicamente permite al objeto de negocio invocar determinaciones y validaciones ante una petición. Acá hace la aclaración de que son determinations on save, es decir, determinations on modify no pueden ser determine action. Entonces, bien, parecería que con determine action encapsulamos la validación y que luego vamos a poder implementar side effects utilizando este determine action. Vamos a ver si es cierto. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Bueno, generar un determine action a partir de esta validación. Determine action. Como en la sintaxis, determine action, un nombre, vamos a ponerle det, b y esto. Y acá lo que tenemos que poner es, bueno, ¿qué es lo que está encapsulando este determine action? Bueno, la validación validate en date, ¿no? Validation, punto y coma. Perfecto. Acá tenemos encapsulada esta validación como un determine action. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar el side effects. Es decir, esta es la sintaxis que nos sirve a nosotros. Side effects, determine action, execute on source, affects targets. Vamos a copiarla directamente. Vamos a poner acá side effects. Y la colocamos aquí. Entonces, determine action ahora va a ser este determine action, execute on. Tenemos que poner una fuente, ¿no? ¿Cuál es, qué es lo que da origen a este side effect? Entonces, si nosotros vemos en source, puede ser un campo. Quizás estaría bueno que lo que dé origen al side effect sea el campo válido hasta, para que cuando yo ingrese el valor válido hasta menor que el from, se dispare el side effect. Entonces, vamos a colocar acá field, porque aclaramos que es un campo, el source, y el nombre del campo, day2. Y en affects vamos a afectar a la entidad, o sea, a la instancia actual, y también a los mensajes. En realidad, afectar a los mensajes es una expresión de deseo que tengo en este momento, porque vamos a ver que hay un gran bug con el servicio B2 Diodata. Esto no lo digo yo, lo dice SAP. Fíjense en las restricciones. Messages as wrap side effect target are only available with OData before. O sea, no lo podemos usar con B2 y ahora van a ver cómo se comporta la interfaz de usuario. Pero bueno, lo coloco aquí porque es lo que habría que hacer realmente, aunque no nos esté funcionando porque nosotros tenemos un servicio data versión 2, ¿no? Como se muestra ahí. Así que bueno, ya lo tenemos en la definición del comportamiento. Ahora lo que tenemos que hacer es proyectarlo, ¿no?
Lo primero que tenemos que hacer para proyectar side effects es use side effects. Y acá vamos a tener que proyectar la determinación, porque tenemos una determinación así, acá. O sea, con use side effect estamos diciendo, bueno, usa esto, pero esto, si no usamos esto, no lo vamos a poder implementar. Entonces acá agregamos use determine action y el nombre. Por algún motivo no le está gustando. Use, use action sin determine. Ok. Activar, activó. Y listo, si ya lo estamos proyectando, quiere decir que el servicio ya está mirando esta proyección del Behavior Definition. No nos queda más que testear si esto realmente está funcionando. Vamos a actualizar aquí. Vamos a editar. ¿Qué queremos hacer? Crear un descuento. Entonces vamos a crear el descuento C del 10%. Y por ejemplo, vamos a poner que sea válido desde el 15. Y ahora lo que queremos hacer acá, por ejemplo, si yo pongo el 19, está bien. Ahora, si yo pongo el 14, fíjense que acá ya está funcionando la validación. O sea, no hace falta hacer más nada. Estamos comprobando que el side effect está andando, porque fue al backend, se dio cuenta que hay un cambio sobre el campo day 2, fue al backend, apretamos F8 porque esto va a andar, eh, y pasó la validación. Si yo acá coloco 20, va a tener que saltar el side effect. Ya está. F8 funciona. Ahora bien, ¿qué pasa si yo acá pongo, no sé, la fecha de hoy, el 6? Salta la validación y con F8 no debería dejarme. Ahí ya me está indicando que la fecha hasta debe ser mayor a la desde. El tema con los mensajes, el bug que les comentaba, es que si yo acá vuelvo a colocar una fecha que es correcta, si bien salta la validación, no me va a actualizar los mensajes, porque con el servicio OData V2 esto no está andando. Esto igual sí está correcto y me va a dejar grabar cuando le dé save, pero bueno, no se actualiza el mensaje. Ahora sale la validación, pero no por parte del side effect, sino por la validación propiamente dicha. Con F8 esto se guarda perfectamente. Así que bueno, tenemos implementado side effects. La verdad que está muy buena esta herramienta, hace que la interfaz de usuario sea mucho más reactiva. Es una buena funcionalidad que se agrega a partir de la versión 23.02 de la App Cloud. Así que bueno, con esto cerramos este video.